Largos días y placenteras noches, habitantes de Hiperbórea. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo el resumen de una historia que me gustó mucho por la variedad de entidades y criaturas que nos presenta, además de ser la última de este ciclo que voy a resumir. Estoy hablando de las 7 pruebas, relato perteneciente al ciclo ya mencionado. En esta ocasión conoceremos a Rallybar Boss, un cazador el cual enfrentará 7 terribles pruebas que definirán su destino. Sin más que decir, comencemos. Rallybar Boss era el alto magistrado de Comorión y junto a 26 de sus más aguerridos monteros salieron a cazar a las negras montañas eiglopeas, al pie del monte Vormithrandir, donde criaturas terribles llamadas Vormis ocupaban el lugar. A estas criaturas se les consideraba como la fauna más peligrosa de Hiperbórea. El mero ascenso al Vormithrandir, incluso sin enfrentarse a sus habitantes, era considerado como una hazaña de gran peligro, pero después de haber probado ante semejante deporte, Rallybar Boss no se contentaba con diversiones menos difíciles. Eran muchos los relatos sobre valientes cazadores que habían entrado en esas guaridas y no habían vuelto a salir, así como el uso que le daban a los cautivos antes y después de su muerte. Según decía una fábula, el dios Tzathoua habitaba en algún lugar bajo la montaña. Otros muchos seres, además de Tzathoua, dormitaban bajo los volcanes extinguidos, pero de ellos nadie sabía nada, excepto los magos más cercanos a tales problemas. Fueron horas de ascenso heroico, hasta que los cazadores llegaron a una distancia respetable de las cuevas. A sus pies quedaban ahora las colinas frondosas y alegres, así como las fértiles llanuras de Hiperbórea. Se encontraban solos en un mundo de roca negra y desnuda, con innumerables precipicios y abismos por encima de sus cabezas, debajo de sus pies y alrededor. Rallybar entonces se adelantó a su grupo, desconcertado por lo distinto que se veía el terreno a como lo había visto la vez anterior que visitó las montañas. Además, notó un hilo de humo a lo lejos. Rallybar se adentró más y más en los laberintos de roca, esperando llegar al humo, pero cada vez notaba que no avanzaba nada, como si aquel humo fuera una ilusión óptica. Cuando quiso llamar a sus guerreros, solo le pareció oír los gritos de respuesta muy débiles y confusos, como si llegasen a través de un abismo. Al avanzar un poco más, comenzó a detectar entre las rocas que le rodeaban una especie de conversación murmurada en la que tomaban parte 4 o 5 voces distintas. Rallybar Boss emitió un iracundo grito que anunciaba su llegada a cualquier persona que estuviese escondida entre las rocas. Sus armas y coraza chocaron clamorosamente en dirección a las voces, y lo único que vio fue a un hombre de edad avanzada, ataviado con una túnica no menos anticuada y deslucida que su dueño. Se encontraba de pie cerca del fuego. Además de esta persona, Rallybar Boss no pudo encontrar al resto de los participantes de la conversación que acababa de escuchar. El anciano contempló al cazador con fiereza y comenzó a increparle en un lenguaje fluido pero arcaico. Al mismo tiempo, un pájaro con cola de lagarto y plumas tiznadas comenzó a hincar su pico dentado, agitando sus alas terminadas en dedos. El anciano le reclamó sobre arruinarle la invocación que estaba haciendo, y no se creía cómo era posible que haya podido llegar hasta allí, ya que había rodeado el lugar con 12 círculos de ilusión, cuyo efecto se multiplicaba con sus miles de intersecciones. Era casi imposible penetrar en la ilusión sin perderse, pero Rallybar Boss había tenido la suerte de llegar hasta ahí. Rallybar entonces lo amenaza con encararlo con el magistrado de Comorión y su primo, el rey Omquat. El anciano se presentó como el brujo Esdagor, y que, por su insolencia, le sometería a una prueba. Rallybar se burló del viejo, pero escuchó atento la prueba. En ella tenía que abandonar todas sus armas y penetrar desarmado en las guaridas de los Vormis y luchar con las manos contra ellos. Después llegaría a una cueva donde habita desde los tiempos de los eones el dios Tzathoua. Se tendría que acercar a este y decirle que es una ofrenda de sangre que envía el brujo Esdagor. Si el dios veía que valía la pena, aceptaría la ofrenda. El brujo le ofreció a su pájaro Raspontis, el cual le acompañaría por la montaña y las cavernas. Rallybar Boss no se alteró para nada, no declinó la prueba, sino que comenzó a quitarse la armadura con creciente horror.
como si no pudiera controlar sus movimientos. El pájaro leyó por las cuevas debajo de la montaña, donde se adentraron en las tierras de los Bormis. Algunos se tiraron al suelo para permitir que pasase el pájaro. Una vez pasó, se levantaron y asaltaron al comoriano, mientras éste seguía a su guía hacia la fétida oscuridad en la caverna. Este luchó contra ellos, de acuerdo con lo prescrito en la prueba, golpeando sus odiosas caras con su guantelete, poseído por una locura y frenesí impropios del ardor de un cazador. Cuando logró escapar del alcance de los Bormis, llegó a una especie de vestíbulo subterráneo donde no había ni luz ni oscuridad. Finalmente, llegaron con una masa cuya cabeza tenía forma de sapo. El comoriano abrió la boca y le dijo al dios Tzathoua que estaba ahí como sacrificio de parte del mago Estagor. La respuesta fue una ligera inclinación por parte de la cabeza del sapo. Los ojos se abrieron un poco más y la cosa le dijo que se lo agradecía, pero acababa de alimentarse y no necesitaba ofrenda alguna. Para mala suerte de Rallibar, el dios sapo le tenía otra prueba. Debía descender al golfo que no tenía fondo, donde el dios araña Atlachnacha teje su telaraña eterna, y una vez ahí debió ofrecerse como obsequio de parte de Tzathoua. Dicho esto, Rallibar salió con el ave del recinto del dios para buscar al señor de las arañas. Descendieron por un abismo que parecía no tener fondo. Pronto comenzaron a ver las telarañas que unían las paredes del abismo, y aparte de estos hilos, en la lejanía y sobre una de las telarañas distinguieron una forma oscura, tan grande como la de un hombre agachado, pero con miembros de araña. Entonces Rallibar se dirigió a esta criatura, ofreciéndose como obsequio de Tzathoua. Con una rapidez impresionante la araña llegó ante el cazador, al cual rechazó, diciéndole que no tenía tiempo, ya que debe terminar de tejer, pero que si quiere hacer un favor, más bien una prueba, debía ir ante el brujo Houndour y decirle que va de parte de Atlachnacha. Aunque la tercera prueba le resultaba pesada y obligatoria, Rallibar Boss siguió a Raspotis con desgana sobre las oscuras profundidades, caminando por la telaraña del dios araña, hasta que su guía y él llegaron a la orilla del golfo, donde la telaraña se unía al último escalón de una gran escalinata. Entonces, para realizar la tercera prueba, el cazador penetró en el palacio de 1000 columnas de Houndour. Raspotis condujo a Rallibar Boss a una habitación con el techo muy alto y cuyas paredes describían un círculo roto por una puerta por la que penetraron. Al instante, Rallibar Boss convocó a Houndour y mientras esperaba miró las paredes que le rodeaban y observó que se cubrían de 1000 rostros, retorcidos como los de demonios enloquecidos, y bajo sus pies el suelo se veía enlosado con otros rostros que se retorcían constantemente, abriendo cada vez más sus bocas y ojos demoníacos. Entonces apareció Houndour, y éste le dijo que no sabía qué hacer con él, que sus parientes, que se agrupaban en las paredes y el suelo, le devorarían al instante, pero eso solo supondría un aperitivo para tantos de ellos. Por ello, como prueba, le pide ir a las cavernas donde residen las gentes serpiente, ya que ellos sabrían qué hacer con él. El comoriano y el ave descendieron mucho más por las cavernas de la montaña, donde ya había visto horrores que habrían vuelto loco a cualquiera. Cuando llegó con la gente serpiente, notó que eran científicos, los cuales tenían a diversas especies en tubos de ensayo gigante, entre ellos humanos y Bormis. El hombre se ofreció a ellos como regalo de Houndour, pero nuevamente fue rechazado, debido a que ellos ya contaban con un espécimen humano de buena salud, y como era de esperarse, estos le dan una prueba. Debía presentarse ante los arquetipos, ya que ningún ejemplar de la evolución humana contemporánea había descendido hasta su estrado. Rallibar Boss continuó su descenso hacia las cavernas de los arquetipos, y cuando llegó ante ellos pudo notar que sus proporciones eran gigantescas, con cuerpos casi globulares, y en vez de andar parecían flotar. Sus rasgos, aunque tan difusos que casi parecían inexistentes, expresaban enemistad y odio. Se acercaron al comoriano y éste pudo advertir que uno de ellos le hablaba. Los arquetipos le dijeron que como los primeros seres de la humanidad,
se sentían defraudados ante la vista de una copia tan burda y terriblemente degenerada del verdadero modelo. Por ello le rechazaron y le pusieron otra prueba. Debía ir más abajo en el abismo, donde Abbot, el padre y la madre de toda la sociedad cósmica, realizaba su repugnante y eterna tarea. El fatigado cazador fue conducido por el incansable Rapontis a una profunda cueva en el mismo nivel que la de los arquetipos. La oscuridad que le rodeaba se hacía cada vez más densa gracias al vapor caliente y nauseabundo que se depositaba en su armadura, hasta que llegaron a la masa grisácea que bullía, temblaba y se hinchaba constantemente, y de la misma, en una división múltiple, surgían las anatomías que se arrastraban por toda la gruta. Abbot le dijo que no le reconocía como uno de sus parientes o de su progenie. Abbot le propuso una última prueba. Le mandó al mundo exterior, cosa que alegra mucho a Rallibar, el cual finalmente era libre. Después, y de acuerdo con la prueba impuesta por Abbot, reemprendió su marcha de regreso hacia el mundo exterior. La ruta escogida por Rapontis parece ser un atajo, el cual consistía en un puente hecho con la telaraña de Atlachnacha. Sin embargo, cuando se aproximó al puente, vio que un ser lento y enorme había comenzado a cruzar antes que él. Rapontis, con graznidos amonestadores, obligaron a Rallibar a apresurarse, y debido a la precipitación, no pudo advertir que la red había perdido consistencia a causa del peso del monstruo. En cuanto vio la orilla opuesta del abismo, solo pensó en alcanzarla, redoblando la velocidad de su paso. Pero en ese momento la red cedió bajo sus pies, se aferró desesperadamente a los ramales rotos que colgaban, sin poder evitar su caída. Con varios trozos de tejido de Atlachnacha entre sus dedos agarrotados, se precipitó en el golfo, donde nadie se había zambullido antes. Rallibar Boss había logrado encarar a las criaturas más temibles de Hiperbórea, pero la última prueba, la más sencilla a simple vista, fue su perdición. Con este relato finalizamos el ciclo hiperbóreo. Hay varios textos que sirven como anexos a estas historias, y también un poema, pero son demasiado cortos y no siento que aporten demasiado, así que será mejor que ustedes los busquen por su cuenta. Estas 10 historias son lo principal del ciclo, el cual he disfrutado de leer por primera vez a la par que lo resumía. Como pueden notar, cada historia se mueve en una región diferente y en tiempos diferentes, a veces miles de años una después de la otra. Es una antología de cuentos que nos deja con un vacío al final, pues necesitamos saber más de Hiperbórea. Me hubiese encantado un relato sobre los días finales de este país, o más aventuras de Satán Praseiros o Eibon el Hechicero. Pero bueno, si quieren que continúe con otro ciclo de las historias de Smith, háganmelo saber en los comentarios. Si el video les gustó, dejen su like y suscríbanse si no están suscritos. Eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.